Listo. Entonces, ¿hay alguna inquietud antes de comenzar la clase, por favor? ¿Alguien tiene un comentario, algo que no haya quedado claro en el día de ayer, que tenga de Yo pronto sí, algo? profe. Sí, sí, cuéntame, cuéntame. Bueno, yo sí quisiera saber cómo vamos a manejar, si va a ser parciales, cómo va a ser los porcentajes, cómo va a ser la metodología. Bueno, digamos que ya estamos en cuarto semestre, la metodología prácticamente en términos de calificaciones es la misma, dos parciales de un 30% y un último examen de un 40%. Normalmente el examen es un trabajo que vamos acumulando a través del desarrollo de todo el proceso. Entonces, repito, es simplemente utilizar eh, el proceso que lleva la universidad. La metodología eh, está basada en una clase, digamos, casi magistral. Yo comento todos los temas, pero al mismo tiempo voy haciendo la presentación de lo que se está hablando. Vamos a hacer talleres en clase. Ustedes tendrán una o dos clases para, de acuerdo con el grupo, hacer la presentación. Entonces, eso vale también parte de la calificación. El 30%, entonces, digamos que va a ser, o vamos a estar ceñidos, digámoslo así, a las presentaciones que ustedes hagan. Va a haber un parcial escrito, si lo hago en el primer corte o lo hago en el segundo, depende de cómo nos vaya en términos de presentación. Entonces, si al terminar el día, hoy estamos a 21, por ahí el 5, 4 o 5 de agosto, entonces 22, se profe. haría... Sí, cuéntame, cuéntame. 22, profe. Hoy estamos a 22. A 22, sí, igual, igual, igual. Estamos a 22, de esta manera, entonces del 5 al 7, yo les haría un parcial eh, por escrito, o sea, yo les lo hacemos vía plataforma. Yo elaboro el parcial en la plataforma de la universidad. Dedicamos un día o una clase más bien para que ustedes desarrollen ese parcial. Normalmente son 15 o 20 preguntas, todas relacionadas. Primero con las diapositivas que les hago llegar y segundo con comentarios que ustedes o yo hagamos durante el transcurso de las clases. Yo quiero que ustedes de verdad participen. Ese pienso que es un mecanismo que nos lleva a todos a, digamos, no solamente a participar, sino a asimilar la información que vamos recibiendo. Cualquier situación que se presente relacionada con la falta de claridad de pronto en el tema, esta es una clase, una asignatura un poco técnica. Entonces, en algún momento vamos a utilizar un vocabulario o unas palabras técnicas que en algún momento yo pregunto y si no hay la claridad, pues entonces ahí sí se pueden presentar dificultades. Entonces, cuando ustedes no tengan claro qué se refiere, por ejemplo, a la holística, que es mirar todo, eh, una organización se mira como un todo. La parte esencial de nuestra asignatura está relacionada con las organizaciones y con la empresa. ¿Y por qué con la organización y la empresa? Porque el nuevo modo de utilizar y de gestionar se hace con la tecnología, con los sistemas. Entonces, de ahí el nombre de pensamiento sistémico. El pensamiento, pues, es las ideas que nosotros construimos en nuestro propio ser, en nuestra mente, y sistemático o sistemas es que es con base en un proceso. La idea que conversamos el día de ayer es cambiar ese famoso chip que todos llevamos dentro en el sentido de simplemente dar respuestas rápidas sin analizar cuál fue la causa que llevó a el surgimiento de un problema. Entonces, esa es la situación que plantea el pensamiento sistémico. Ya los empleados que se creen los dueños de la empresa, los empleados que se creen inamovibles, los que creen que
nunca los van a despedir porque lo saben todo, esos empleados tienden a desaparecer y van a desaparecer. ¿Por qué van a desaparecer? Porque ahora debemos compartir la información, debemos tratar de que todo el mundo maneje Profe, una... Sí, profe, que cuéntame. hay un inconveniente con dos compañeros que quieren ingresar a la clase, pero no les da el acceso para que a ver si usted me puede dejar ingresar. Bueno, ya. Entonces les contaba que ya los empleados eh, sobreseguros, los empleados sabelotodos, los empleados que tienen absolutamente todo en su cabeza y que los vuelve egoístas porque ellos de alguna manera piensan que al tener la información y no compartirla, se van a volver indispensables en la empresa. Pues la tecnología ya prácticamente ha ido eliminando a este tipo de personas que tienen en su pensamiento esa idea de que si dominan la información, entonces los demás no van a tener opción de poder tomar decisiones sin consultarlo a él. Entonces, el pensamiento sistémico lo que hace es, no, vamos a compartir, vamos a crear, vamos a cambiar, vamos a aprender. Aprender en el sentido de que todo lo que yo sé, digamos que se puede utilizar para alguna situación en particular. Pero cuando se habla de empresa, yo no puedo tener un conocimiento único y exclusivo y los demás simplemente deben esperar a que yo, de buena voluntad o de alguna manera, les haga llegar esa información. Por eso se habla también dentro del pensamiento sistémico de la comunicación. Esa comunicación también nos va a llevar a que digamos, se trate de lograr una mayor circulación de la información. Vamos entonces a iniciar ya. Si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor me la dice. ¿Alguien tiene alguna pregunta? O terminamos la presentación y una vez terminada, entonces ustedes preguntan. Quiero que participen, repito, para mí es importante, fundamental la participación de ustedes. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor, dígame. Tengo una pregunta con respecto a la plataforma. ¿Nosotros vamos a trabajar por ahí? Sí, es decir, sí, con la plataforma. Es decir, yo les presento a ustedes, les hago las presentaciones. ¿A qué se refiere con la plataforma? La plataforma Moodle, la de la universidad. Sí, claro. En esa, pues digamos que vamos a realizar el parcial y los talleres normalmente los dejamos acá. Es que Ahora, la verdad me aparece en blanco. A mí no me aparece información de nada en las secciones. O sea, no me aparece nada. No sé si es solo a mí o de pronto a todos. ¿cómo así? ¿Usted de qué carrera? Yo soy de ingeniería industrial. Por eso, usted abre la página de la asignatura y no le aparece nada, ni las No me presentaciones, aparece nada de información. pero si ahí está todo. ¿Alguno de ustedes tiene inconveniente en eso? ¿O es solamente, cómo es su nombre? Dani Vuelvas. Dani es el único que Vuelvas. tiene problemas. Sí, Dani Huelvas es el único que tiene problemas, o a todos les sucede lo mismo. No, profe, ahí está bien la plataforma. Claro, ahí está todo. Porque no sé si le puedo compartir pantalla y usted me dirá si estoy o estoy equivocado. La verdad es que yo soy homologado, soy nuevo. Entonces, Ah, no sé si entonces yo estoy errado. sí, porque los demás tienen toda esa información. Entonces comparta pantalla. Yo en este momento voy a abrir compartir pantalla, ¿cierto? Para que ustedes... Ah, sí, sí. Ah, no, a usted no le aparece nada. Pero todos los demás la tienen. Ah, Me venga, hace venga. Es que sí, mire, no sé si sea de pronto una equivocación de la universidad. Aparecen dos pensamientos sistémicos. Y en uno, pues obviamente no hay nada, y en el otro es donde aparece pues todo lo que ya se ha hecho, ¿cierto? Pero sí yo vi dos pensamientos sistémicos dentro de la plataforma de Moodle.
Sí, Qué cuéntame. pena interrumpirle. Lo que pasa es que el compañero está entrando por ingeniería de sistemas y por ingeniería industrial. Ah, ¿y él sí puede entrar por ingeniería industrial? Sí, La pues yo verdad, estoy en ingeniería de sistemas y por ahí entré por ingeniería industrial, cuarto periodo. Véalo, vea, aquí aparece, dale arriba, por favor. por ejemplo, yo estoy en fundamento de contabilidad y finanzas y le doy ahí, sí me aparece lo de los cursos, Sí, así me pero, aparece el pero, contenido. pero entonces entre por favor en ingeniería industrial para que pueda ingresar a la plataforma, porque es que aparecen dos. Compañero, Pero, si quieren en la página principal y baja hasta el final, donde diga ingeniería industrial. Pero, al final, industrial, mira, aquí está. Cuarto periodo, ahí en cuarto periodo. Sí, ya, ahí estoy en esa. Cuarto A nocturno. Ah, A, ah, el A, es A. cuarto A. Listo, profe, no, entonces es que me dieron mala información, me dieron cuarto B. Ah, bueno, listo, no hay problema. Dani, qué pena, mira, hablas con Yorley. Yo soy de industrial, pero ni siquiera tenía conocimiento de que tú eras de nuestra carrera. ¿Me puedes regalar tu contacto, porfa? ¿Le ayudo? Dale, dale. Le doy mi número, yo estoy en el grupo, no sé. Ok. Listo, no hay problema. Yo le ayudo. Listo, profe, entonces si quiere continuamos con la Julie. clase y Bueno, ya. ya después yo puedo, tranquila, Julie. me pide clave de matrícula, ¿qué le doy ahí en la clave? A ver, ¿por qué no dejamos esto al final y después te comunicas con ellas? Porque si no, Sí, 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 ¿te parece? sí, sí, me parece, estoy bien. Bueno. Entonces, para que por favor, ya vamos a entrar a... Profe, buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Alguien escucha al profesor? Ya me pueden escuchar. Ya lo escuchamos. Bueno, es que se había ido el audio. Cuando sucede algo, por favor me comunican porque pues uno no sabe si lo están escuchando o no. Entonces lo que les venía diciendo era que vamos pues a continuar con la clase si no nos quedamos en situaciones particulares. Entonces, ¿ya están viendo la presentación? Por favor. No, señor. ¿No la están viendo? Ahora sí, Ahora profe. sí. Bueno. Listo. Listo, muchachos. Entonces, todo esto lo vimos el día de ayer. Miramos la presentación, la inducción, las políticas y compromisos, cuál era el propósito de la asignatura y estamos en la cultura empresarial sistémica. Eh, para los que no me escucharon el día de ayer, rápidamente, mi nombre es Gustavo Prieto Vargas, mi correo es el que aparece ahí, Gustavo Pri 1353 @gmail.com.
Yo soy administrador público, soy especialista en finanzas públicas y tengo un magíster en ciencia política. Hablamos rápidamente sobre las organizaciones, los sistemas, todo lo que en algún momento hoy también alcancé a contarles en relación con la necesidad de que las organizaciones, para que crezcan, para que tengan esa nueva visión, digamos, debido al desarrollo de la tecnología, a la famosa globalización que tanto escuchamos permanentemente, pues todos tenemos que cambiar, todos debemos aprender nuevamente a establecer toda una serie de pensamientos diferentes a los que traíamos, sobre todo las personas que llevan mucho tiempo dentro de las organizaciones y que, como también les comenté anteriormente, se creen indispensables, creen que ellos son los únicos que saben, son los únicos que manejan información, se vuelven personas egoístas en el sentido de que no comparten, y eso no es bueno para la organización. Eso le genera de verdad dificultades porque no deja que la empresa crezca. Entonces, el sistema es un conjunto de partes, ¿cierto? Pero que deben estar relacionadas. Todos tenemos que tener contacto. O sea, una organización única con un solo individuo no existe. No puede tomarse una decisión de manera objetiva. Entonces todos tenemos que participar. Esa es la idea del pensamiento sistémico. Entonces hablamos del aprendizaje, es aprender a aprender, que nos lleva al cambio, que nos lleva a cambiar esa mentalidad, a creer, repito, que somos necesarios, que somos personas con las cuales la compañía va a sufrir si nosotros salimos, y eso no es cierto. Nadie en este momento es indispensable. La tecnología hace que todo lo que nosotros hagamos queda inmediatamente dentro del sistema. Entonces, si pasa una información, pasa alguna situación, algún proceso, todo debe quedar dentro de los sistemas, dentro de la computadora, dentro del instrumento de trabajo. Y el resultado, pues necesariamente debe ser lo que todos hayamos, con lo que todos hayamos participado. Lo que siempre hemos escuchado, y es obvio que la causa genera un efecto, pero eso es un pensamiento lineal, les contaba también en el día de ayer. Entonces, ¿por qué lineal? Porque nosotros solo nos enfocamos en nuestra área de trabajo. Entonces, si yo estoy en contabilidad, entonces yo solamente miro los libros, miro los ingresos, miro los gastos, miro los pagos, en fin, solo me relaciono con mi área, y si a mí me preguntan, yo solo respondo por mi área. Entonces, llega un momento en que yo debo participar no solamente con la parte de la contabilidad, sino tener acceso a la parte comercial, a la parte administrativa incluso, ¿cierto? Porque eso hace que todos dentro de un momento hagamos parte del sistema, como aparece aquí en el gráfico que está alrededor. Hay una entrada, que es una serie de informaciones, hay un proceso, hay una salida, y al final tenemos que evaluar a través de una retroalimentación si ese proceso funcionó o no funcionó. ¿Dónde vamos a saber si funcionó o no funcionó? En la retroalimentación, porque eso es lo que nos va a evaluar. Eso muchas veces se maneja a través de indicadores. Ese indicador va a determinar si se cumplió o no se cumplió con la meta. Entonces, cuando hablamos de pensamiento basado en la causa y efecto, en el pensamiento lineal, es como, para poner un ejemplo mucho más gráfico, cuando los caballos de carreras le colocan las ojeras esas para que no miren hacia los costados, porque inmediatamente ven los otros caballos y se asustan. Entonces, para eso le colocan esas viseras, para que ellos no... Así somos algunas personas, que solo miramos para adelante, que nunca miramos a los lados, que siempre creemos tener la razón, y nadie puede llevarnos la contraria, porque nosotros somos los dueños de la verdad, y los dueños de la verdad no existen. No hay nadie, absolutamente nadie, quien maneje la verdad. Entonces, repito, causa-efecto es una reacción lógica, pero no es lo que quiere una organización. Lo que quiere la organización es que, para que haya un efecto, sea el resultado de un pensamiento circulante. ¿Y cuál es el pensamiento circulante? El que se da a través del intercambio de conceptos, de pensamiento, de información, de gestión. Entonces,
todos, como está arriba en la gráfica, todos tenemos que participar, todos tenemos que tener esa relación, tenemos que circular la información es personal, no es individual. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que estamos tratando de mirar en este pensamiento sistémico es simplemente el cambio de esa mentalidad tradicional, conservadora, que no deja que nosotros, incluso en nuestra propia vida personal, pensamos siempre que somos los que tenemos la razón y que nadie, absolutamente nadie puede intervenir en ella. Seguimos entonces con las políticas. También hablábamos ayer de las políticas, rápidamente lo resumo nuevamente. Todas las empresas deben de tener unas políticas que no son más que reglas, no son más que principios que tiene la organización y que todos debemos de cumplir. O sea, cuando el gerente determina que se debe hacer o se debe tomar una acción o se debe cumplir algo, inmediatamente tenemos que aceptar. Si no estamos de acuerdo con ello, pues definitivamente vamos a tener problemas dentro de la organización. Ahora les decía ayer, no es que nosotros vamos a someternos y no podamos reaccionar frente a determinadas circunstancias que de pronto nosotros entendemos que no son las que en un momento determinado se deberían de realizar. Pero digamos que hay unas jerarquías y esas jerarquías toman decisiones. Pero repito, y retornando a lo que les comenté anteriormente, aló, 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 profe. ya, Sí, profe, te escuchamos. bueno, es que dejan abierto La allá. escuchamos, Estamos profe, tranquilo. escuchando. Bueno, entonces, esas jerarquías también hacen parte de la organización y también hacen parte del proceso de pensamiento circular. Independientemente de que yo sea el gerente o el subdirector o el coordinador o la categoría o el cargo que en ese momento desempeñe, tengo la necesidad, para bien de la compañía, de que todo lo que resulte de esa política haya sido en consenso. Por eso cuando ya sale la política, casi que normalmente han participado la mayoría del personal, ¿sí? Digamos que eso implica que las políticas son transversales, o sea que irradian a toda la organización. Cuando se hace una política, normalmente surge una estrategia para poderla cumplir. Esa estrategia, ¿cierto?, está basada en unos valores, en una misión y en una visión. La misión lo que queremos, la visión lo que queremos ser, ¿cierto? Igual la empresa, la misión es lo que es, para lo que fue creada, y la visión es lo que queremos que sea esa organización. Los valores son las políticas y los compromisos que nosotros adoptamos, sean personales, por ejemplo, la honestidad, la responsabilidad y todos aquellos valores, incluso familiares, que nosotros llevamos consigo y que en la empresa tenemos que aplicar para que no caigamos de pronto en cuestiones de, por decirlo de alguna manera mucho más gráfica, en sobornos, en situaciones de conflicto o desleales o lo que ustedes quieran. Siempre debe tener valor, el valor está por encima de cualquier circunstancia y de cualquier situación. Nosotros no podemos caer en un momento determinado por, digamos, una necesidad en robar o en vender información o en tratar de obtener un beneficio con algún conocimiento que nosotros tengamos de la empresa. No, nosotros debemos ser éticos, debemos de tener la virtud de la lealtad, debemos de ser siempre leales. Cuando uno no es leal, definitivamente no tiene razón de ser de nuestra relación dentro de una sociedad. Cuando uno permanentemente está buscando que los demás nos surjan o que nos volvemos egoístas porque alguna persona dentro de la compañía está surgiendo y yo no, y mi reacción inmediata es, pero ese que ni se lo merece porque yo hago y porque yo hago y porque no le tocó, no le corresponde, gáneselo
Pero si usted es una persona egoísta que simplemente está esperando que le regalen las cosas, jamás, jamás podrá llegar a eh, crecer y a tener un lugar diferente dentro de la organización. Entonces todo esto, tanto la estrategia como la planeación estratégica, deberá ser consensuada. Ayer hablábamos también rápidamente de que en este momento la palabra consenso se maneja a todo nivel. Ustedes escuchan, si en algún momento tienen oportunidad de escuchar los medios de información, llámense radiales, llámense televisivos, llámense escritos, debe existir el consenso, el acuerdo. En la empresa debe existir el consenso y el acuerdo con los miembros del equipo. Hacíamos un rápido comentario con la teoría Z de los japoneses, donde ellos lo primero que tienen en cuenta es a los demás, incluso a nivel de jerarquía. Escuchan al que está como operario y que tiene una idea y que es importante para la organización. Porque cuando yo pienso que soy el único porque soy el jefe, que tiene la razón y que los demás, así sea buena la idea, pero no la hice yo, entonces para mí no es importante porque eso va a demostrarle a los demás que yo no tengo la capacidad para administrar, para manejar, ¿cierto? Entonces eso me va a llevar de alguna manera a que me vuelva una persona autoritaria, que solo lo mío tiene razón. ¿Y dónde se rompe ese autoritarismo? ¿Dónde se rompe esa barrera que coloco con mis demás compañeros, con los demás empleados? Cuando se trabaja con el pensamiento sistémico, cuando utilizamos la tecnología, cuando utilizamos la cibernética como las máquinas que en algún momento me pueden ayudar, no las máquinas que yo voy a utilizar para hacerles imposible el trabajo a los demás. No, las máquinas se han creado para facilitarnos la vida y la cibernética es parte de esa nueva transformación de la administración, y cada uno de estos temas que les estoy hablando así en este momento de manera muy general, la vamos a ver de manera particular en el transcurso de nuestro tema. Luego tenemos los compromisos, ¿cierto? También les explicaba este monito, donde no somos personas individuales, sino tenemos que jugar como en un rompecabezas. Tenemos que unirnos con otros para comenzar a crear algo bueno, para extenderlo y llegar a un todo. Nosotros somos partes, mire que todos somos partes, pero somos individuos que hacemos parte dentro de una organización y debemos tener un rol protagónico. ¿Para qué? Para ayudar a las problemáticas de la empresa. Se debe cambiar la cultura empresarial. Entonces, formar empleados con pensamiento crítico significa que nosotros debemos cuestionar. Y entonces, digamos que podemos entrar a una especie de contradicción con lo que acabo de decir con relación a la política. Entonces, la política simplemente la cumplo, no. Pero si yo dentro de la organización veo que esa política está haciendo daño, yo puedo pensar y le puedo decir a mi superior que esa política fue mal direccionada, fue mal construida. Yo tengo ese pensamiento crítico. A mí nadie me puede manipular. Yo tengo la capacidad de analizar, tengo la capacidad de entrar a cuestionar, a analizar. Tengo un pensamiento crítico, un pensamiento que, como decía alguna persona en algún momento, yo no puedo tragar entero. Simplemente comer y pasar, y así me haga daño, simplemente lo asumí. No, tenemos que ser críticos, tenemos que tener o hacer valer nuestras propias ideas. Ese es el pensamiento crítico. Fortalecer la gestión integral en las organizaciones significa que todas las decisiones que se tomen deben haber sido por consenso, y esa gestión no es particular, es integral. Por eso cuando se habla de la integralidad, se habla de diferentes disciplinas: el abogado, el contador, el administrador, el ingeniero, sea de sistemas, sea industrial, que está más relacionado directamente, digamos, con la administración, o el de sistemas, que está relacionado directamente con todos los procesos. Todos, de alguna manera, en un momento determinado, tenemos que hacer parte de un resultado. Y ese resultado no es de una persona, es de todo un grupo, ¿sí?
Entonces, cuando sucede algo entre la organización, a nosotros nos gusta señalar, ah, pero mire quién fue. Claro, no. Si él cometió un error, porque alguien, de alguna manera, a no ser que haya sido un error muy personal, lo indujo a que cometiera el error. Hablábamos ayer que en un momento determinado el gerente puede firmar un cheque, ¿cierto? Y pagar alguna cuenta y resulta que ese cheque rebotó. ¿Dónde estuvo el error? ¿Cierto? ¿Quién debe asumir el error? El error lo debe asumir él porque firmó sin haber validado cómo se estaban manejando las cuentas. Y entonces él no puede ir a la junta directiva a decir, no, es que el señor de tesorería me giró el cheque, no consultó los saldos y yo simplemente firmé, porque eso es una irresponsabilidad. Parte del compromiso de una persona que tiene un nivel de jerarquía es revisar. Hay una palabra muy popular en términos administrativos que es un firmón, porque nunca revisa lo que firma, porque simplemente por eso hay problemas de las organizaciones, porque nunca revisan. Para eso están los sistemas, para eso está la información digitalizada. Él puede, sin necesidad de consultar al tesorero, revisar si es una persona que es conocedora de los sistemas y si no tiene que aprender, porque este mundo, el mundo actual, casi que necesariamente está centrado en los sistemas. Los sistemas de información son los que nos permiten, casi con un 90% de seguridad, tomar buenas decisiones. Eso es lo importante de los sistemas. Eso es lo que nos ayuda en un momento determinado a disminuir los riesgos. Los riesgos por los que la organización pasa cuando hay personas que piensan que solamente debemos buscar responsables. No, debemos tener una gestión integral. Y esa gestión integral definitivamente nos va a llevar a tomar decisiones mucho más precisas y mucho más concretas. En la parte de integración de la gestión integral del pensamiento sistémico, si ustedes han escuchado perfectamente, están unidos. De alguna manera digamos, dependen el uno del otro. ¿Por qué? Porque la gestión integral es el resultado de un pensamiento sistémico. Cuando uno cambia de pensamiento, cuando uno ya deja de pensar en que lo mío es lo más importante, ahí es cuando comienza a haber un pensamiento o a tener un pensamiento sistémico. Eso redunda finalmente en impulsar la cultura empresarial. La cultura empresarial también, al igual que la política, es una serie de normas, de valores y de creencias, ¿cierto? Entonces eso nos lleva a que esa forma de vivenciar, esa forma de practicar nuestras funciones sean el resultado de un consenso y de una realidad que poco a poco nos lleva a que miremos las organizaciones, las empresas, las personas de una manera diferente. El propósito, ¿cuándo debamos usar el pensamiento sistémico? ¿Cómo sabemos que estamos pensando de una manera sistemática? Cuando analizamos, solucionamos nuestros problemas utilizando el método heurístico. ¿Ustedes saben qué es la heurística? Muchachos. No, señor, No, 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 señor, no, no, no señor. sabemos. No, Bueno, señor. les decía que a partir de ahora vamos a Aumentar el comenzar, conocimiento, ¿no? es lo que crea, lo que interpreta. La heurística nace con la interpretación de los símbolos en la antigüedad. Por ejemplo, las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, si ustedes han visto eh, películas, si han tenido la oportunidad de ver el Código Da Vinci, donde se analizan situaciones de los grandes artistas que dejan mensajes. Si ustedes miran a los egipcios con su escritura cuneiforme, pues van a entender que ellos dejaron unos mensajes, pero nosotros, si no miramos desde el comienzo, si no interpretamos qué es lo que quieren decir, qué es lo que el mensaje que querían enviar, pues definitivamente no sabemos por qué razón. Por ejemplo,
se construyeron las pirámides de Egipto, para colocar un hecho concreto. Las pirámides no son más que, digamos, una especie de funeraria donde enterraban a los muertos, a los faraones, con todas sus riquezas, porque para ellos lo importante era, o pensaban que iban a volver a la vida, ¿cierto? Y ahí encontraban todo nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Construir grandes cámaras funerarias, así en el sentido de los egipcios, perdón. De las pirámides no son más que cámaras mortuorias, donde entierran las... ¿Pero por qué? Dice uno, ¿pero para qué eso? ¿O qué tiene importante? Mucho, mucho de importante. Porque eso nos da la razón para encontrar que todo en la vida, todo lo que se construye tiene un sentido, tiene una razón de ser. Las cosas no salen porque sí. Uno cuando toma una decisión no la toma porque en ese momento le ocurrió, pero no sabe las consecuencias de lo que pueda tener esa decisión. Entonces, si utilizamos el método heurístico, yo estoy mirando qué puede pasar, ¿cierto? Si miro desde el comienzo del problema, lo analizo y lo soluciono. Yo debo buscar ese comienzo, debo buscar ese principio, debo interpretarlo. Esa es la heurística. Ese es un método que se basa en algo muy conocido, que es el método científico, que parte de la observación, ¿cierto? Entonces, allí, trayendo también nuevamente a cuento a personajes como grandes científicos que descubrieron grandes hechos. Eso lo da porque observaron y encontraron una razón. Siempre hay una razón. Entonces, cuando miramos, en un momento Newton está observando una manzana y ve cómo cae esta, y él comienza a mirar por qué las manzanas se caen. Y todo lo que está en los árboles finalmente cae. Él encontró que había una gravedad, ¿cierto? ¿Y cómo lo hizo? A través de la observación, de repetir eso que él estaba viendo, y eso lo volvió una experiencia, y al final, pues el resultado es una teoría, ¿cierto? Ese es el método heurístico. Pero el método heurístico, aquí sí hay una diferencia con el método científico, es que el método heurístico va hasta el origen de la gravedad, ¿cierto? ¿Qué significa? ¿Por qué razón hay gravedad? Pues porque la Tierra está circulando permanentemente, rota sobre sí, y eso genera una atracción hacia el centro. Entonces, por eso es que si usted está en un 8º piso y salta, pues obviamente se cae. Y digamos, hay una pluma y yo la lanzo desde un avión, y uno pensaría que esa sigue en el aire. No, en algún momento, al mes, a los 2 meses, finalmente vuelve a caer. ¿Por qué? Porque la ley de gravedad la trae. ¿Cómo se descubrió esto? ¿Cómo se descubrió? Pues haciendo un seguimiento y mirando que cuando se crea el universo, los astros están girando permanentemente, todos. No hay nada en el universo que no gire. La Tierra, la Luna, el Sol, las estrellas, los meteoritos. Ustedes se dan cuenta que todo gira. Todo, absolutamente, todo gira. Entonces, eso es lo que crea la gravedad. Otro gran propósito, entonces, tenemos que utilizar en el pensamiento sistémico el método heurístico para encontrar la respuesta. Construir estrategias, métodos, criterios que permitan resolver problemas a través de la creatividad, el pensamiento divergente. Ojo con el pensamiento divergente, que es muy parecido al pensamiento circular. El pensamiento divergente difiere, ¿cierto?, del pensamiento circular o del pensamiento lineal, porque siempre está mirando en términos de lo que sucede a su alrededor, ¿cierto? O lateral. Por eso dice que nosotros tenemos una mirada a los extremos de la vista que permite ver lateralmente. O sea, yo puedo estar mirando fijamente, pero de alguna manera mi vista también se está enfocando en cosas que están al lado mío.
Entonces, cuando uno ve venir algo, usted estaba mirando al frente, pero se da cuenta que algo se le acerca, ¿cierto? Entonces, utilizó la vista de manera lateral y lo pudo ayudar a reaccionar rápidamente. Entonces, eso le da la posibilidad de múltiples soluciones. En el caso que le estoy planteando, saltar, retroceder, no sé, tirarse al piso, algo. Entonces, usted inmediatamente responde a esa situación que se le presenta. Entonces, siempre se debe analizar. Siempre hay una solución. Mire lo que aparece acá. Hay un bombillo. Es lo que siempre nos sucede, recordando un poco a Freud, cuando en su análisis sobre la situación de la mente, nos llevaba a que tenemos una serie de comportamientos que ni siquiera nosotros sabemos, ¿cierto? En un libro que se llama Psicopatología de la Vida Cotidiana, él hace ese tipo de análisis, porque uno reacciona de manera violenta, por ejemplo, y uno es una persona apacible, una persona supremamente bien puestecita en términos de no reacciones fuertes, pero llega un momento en que reacciona de una forma tan violenta que después uno mismo se pone a pensar, oiga, ¿qué fue lo que pasó? ¿Yo qué fue lo que hice? ¿Por qué actué de esa manera? ¿Cierto? Porque uno tiene un pensamiento divergente y nosotros, nuestra propia forma de pensar nos lleva a crear situaciones que desconocemos, por eso están en la mente, ¿cierto? Aquí adentro, esto es una, digamos, es una computadora que está allí y que nosotros tenemos escondida toda una serie de información y no toda la tenemos aquí, en el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Entonces no todo está en el consciente. Por eso cuando alguien nos está hablando en una clase, si estuviésemos en este momento dentro de un salón y yo estuviera hablando y le pregunto a alguien y esa persona, yo la vi que me estaba mirando, que me estaba observando, pero cuando le pregunto, oiga, ¿qué es pensamiento divergente? ¿Ah? ¿Ah? Por favor, me repite la pregunta. Está en otro mundo. No está acá, está físicamente, pero mentalmente está en otra parte, ¿cierto? Tiene un pensamiento divergente, tiene un pensamiento que está alejado de una realidad. Cuando vamos por la calle, vemos a alguien, lo reconocemos, pero no nos acordamos de quién es. Bueno, nosotros pasamos y pensamos en algún momento que, bueno, quién sabe quién sería. Y estando en una parte diferente, en un sitio que nada tiene que ver, nos acordamos de esa persona. Es como si este bombillito que está en la gráfica alumbrara, ¿cierto? Entonces, ese era el muchacho de la primaria, el amigo de la cuadra, qué sé yo, ¿cierto? Inmediatamente este subconsciente sacó a relucir al consciente lo que nosotros estábamos pensando. Eso es lo que hay que hacer. Cuando uno toma decisiones, normalmente acude a lo que ya sabe y a lo que ya conoce. Eso no son mágicas, eso no aparece. Siempre tienen una razón de ser, un inicio. No es como en los sueños. Los sueños nunca comienzan. ¿O ustedes han comenzado un sueño? Ustedes cuando aparecen en un sueño, aparecen en la mitad del sueño. Cuando ya han sucedido cosas y ustedes comienzan a encontrar una razón de ser de ese sueño. Pero usted nunca comenzó un sueño. Usted lo encontró. Y de pronto nunca lo terminó porque se despertó, porque fue una pesadilla. O fue algo que usted nunca terminó. Pero usted nunca comenzó el sueño. ¿De dónde está el origen del sueño? Eso es algo que no se conoce. Nadie lo puede saber. Ese es algo que nos lleva a pensar en que nuestro cerebro todavía tiene cantidad de información que todavía en siglo XXI no conocemos. Que da lugar a la famosa ciencia ficción y a todas esas cosas donde las personas piensan que podría ser posible en unos 20, 50, 100, 200 años llegar a otras partes del universo. Pero repito, todo eso está basado en ¿qué? En cosas que ya conocemos y en cosas que vamos a replicar cuando vamos a dar solución. Cuando uno tiene un problema de matemáticas, ¿a qué acude? A lo que sabe,
a la suma, la resta, la multiplicación, la división. Y eso le da la solución. Cuando ustedes están mirando acá y están escuchándome y les hacen una pregunta y ustedes dicen, yo escuché, que inmediatamente utilizan la información que recibieron y la aplican en lo que posiblemente les estén preguntando. Entonces ese pensamiento divergente permite casi que reunir todo lo que tenemos a nuestro alrededor y juntarlo, crear algo nuevo, algo que no estaba dentro de nuestra mente, ¿cierto? Nosotros estamos permanentemente creando, obviamente basados en ¿qué? Basados en un pensamiento que ya tenía una cantidad de información. Y todo esto se resume en analizar e interpretar los problemas a través del pensamiento sistémico. Todo lo que nosotros en algún momento pensamos, lo podemos resolver si utilizamos ese pensamiento sistémico. Y entonces, las empresas, dado todo esto que estamos hablando, dada toda esta conversación, pues es decir, ya cualquiera de ustedes que entre a una organización, ¿no? O que esté dentro de una organización, pienso que tiene que comenzar, si es de esas culturas empresariales que está basada en normas, valores y formas de actuar que se desarrollan al principio al interior de la organización y que no discutimos, sino que aceptamos y que simplemente estamos esperando a que nos den una orden para cumplirla. ¿Para cumplirla cómo? Pues con base en lo que yo sé. Yo solamente me intereso por lo que sé y no me importa lo que suceda a mi alrededor. No. Tiene que tener un pensamiento divergente, un pensamiento que le ayude a dar respuestas a todo lo que se necesite. Recuerde que estamos hablando de administración y no de una producción, porque la producción se hace a través de las máquinas, pero aún así en algún momento también podremos tener una idea de cómo agilizar de pronto el proceso en un producto o cómo en algún momento podemos mejorar alguna acción dentro de la producción que a nosotros nos parece que no debe ser así. Ahí se está actuando con pensamiento sistémico. Esa es una forma de hacerlo. Entonces la cultura sistémica implica el cambio de actitud frente a las respuestas y soluciones a los problemas, al trabajo y a los objetivos empresariales. Y algo que les había dicho, la comunicación debe ser permanente, precisa, clara, sistemática y planeada. O sea, siempre que vayamos a tomar decisiones, debemos tener clara la información. O sea, las informaciones no pueden manejarse por partes. Durante todo este mes que voy a trabajar con ustedes y que voy a estar acompañándoles, vamos a repetir permanentemente, ¿cierto? Que tenemos que aprender a aprender, que tenemos que tener un cambio en nuestra forma de pensar y que eso nos va a dar pie para obtener mejores resultados. Pero todo eso basado en ¿qué? En la comunicación que nosotros tenemos. Esa comunicación no se debe quedar allí. Como muchas veces cuando alguien en la universidad nos decía cuando estábamos en el salón y pues no había pasado lo que hoy nos convoca a este tipo de información a través de los sistemas. Alguien decía, pero yo para qué estudio, por ejemplo, geografía o historia o cívica. Y uno se cuestionaba si decía uno en esa época, no sé si ustedes ahora todavía lo hagan, eso a mí para qué me sirve. Y resulta que en algún momento de su vida usted siempre va a tener que utilizar toda esa información, absolutamente toda. Créanme que todo lo que ustedes aprendan, de alguna manera, cambia su forma de pensar, enriquece su forma de comunicación, enriquece su visión sobre lo que quiere. A veces no la tenemos clara, a veces decimos que simplemente porque estamos estudiando una carrera, porque vamos a ser ingenieros, porque vamos a... Profe, una pregunta. Sí, dime. Eso de identidad corporativa holística no lo entendí muy bien. No, todavía no le he hablado. Ya estamos arriba. Estamos en la... Adelante. Sí, pero estamos en la comunicación que debe ser permanente, precisa, clara, sistemática y planeada. Entonces, estamos ahí. Entonces, en este momento lo que les estoy contando es que todo lo que nosotros hagamos debe estar basado en una información.
una información que hemos recibido, ¿sí? Que todo lo que, por ejemplo, le estaba colocando el caso personal en el que ustedes en ese momento reciben información no solamente de parte mía, sino de sus profesores de contabilidad, de finanzas, y reciben, o sea, de otra serie de materias que ustedes finalmente, si se ponen a pensar, va a servirles para formarlos no solamente como personas, sino como profesionales, ¿cierto? Y les va a cambiar su relación, incluso con otras personas, porque ustedes comienzan a adquirir una serie de conocimientos y que tienen que comenzar a discutirlos, a comentarlos, y de pronto se encuentran con personas que en este momento ya, y tengo que decirlo de esta manera, no están a su nivel, porque no han tenido la oportunidad que ustedes en este momento tienen. Ustedes tienen una inmensa oportunidad, ustedes tienen una gran ventaja sobre muchas personas que quisieran estar en su lugar, y eso los hace cambiar, y eso los hace pensar de manera diferente. No en tanto en cuanto ustedes van a cambiar por esas personas de manera negativa y entonces ya no sirven como amigos, porque no, miren ese, no, pero sí les van a enseñar que todo lo que ustedes aprenden los va a ayudar a crecer, a ser mejores. Todo lo que ustedes hagan a partir del momento en que tengan conciencia de que están aprendiendo y que están realizando parte del sueño, parte de ese proyecto de vida, los va a llevar a ser mejores. Eso tienen que tenerlo claro. Y el pensamiento sistémico nos ayuda a que eso sea una realidad, a que la información que tengamos no solamente es nuestra, es el resultado de una serie de personas que nos llevaron a pensar de esa manera. Cuando hablamos ahora sí, identidad corporativa holística, ¿quién preguntó? Por favor, identidad corporativa holística, ¿quién me preguntó? Yo, profe. ¿Su nombre? Yo, profe. Liz. ¿Yo? Liz Blanco, profe. Liz Blanco. Bueno, Liz, cuando hablamos de identidad corporativa holística, aquí aparentemente hay 3 palabras que podemos separar. Identidad. Identidad es lo que nos hace ser personas. Voy a meterme un poquito con una parte, digámoslo, política, no tanto política, sociológica. Uno de los grandes problemas de los latinoamericanos es la falta de identidad. ¿Sí? Nosotros no nos sentimos a gusto con nuestra identidad latinoamericana. Muchas veces pensamos, en algunos momentos, qué rico haber nacido en Europa o en Estados Unidos, ¿cierto? Porque nos identificamos con el progreso, con el desarrollo, con cosas que a nosotros, infortunadamente, por cuestiones de desarrollo, todavía no hemos conseguido. Y al interior de nosotros, al interior de nuestro propio país, sucede algo muy terrible. Y es que nosotros no tenemos identidad. A nosotros, cuando viajamos, todavía se da el hecho de que nosotros nos negamos ser colombianos, porque nos tildan de mafiosos, nos tildan de ladrones, nos tildan de personas egoístas. El colombiano muchas veces es censurado, o sea, lo generalizan y creen que todos los colombianos somos iguales. ¿Quiénes nos pueden dar un ejemplo de identidad? Los mexicanos, los peruanos, personas que se sienten supremamente felices con su raza. El mexicano no le importa que lo identifiquen con el aborigen, con el, y discúlpenme, no es peyorativo, con el ser indio, ¿cierto? A nosotros nos dicen indios y para nosotros es una agresión. A nosotros nos dicen campesinos e inmediatamente reaccionamos porque estamos pensando, el que nos digan campesinos nos están diciendo que somos personas que estamos en el campo y que definitivamente solo no tenemos cultura. Error craso. Nosotros debemos de sentirnos felices cuando nos dicen que somos campesinos, campesinos porque son la razón de ser de este país. Nosotros somos así porque procedemos de campesinos, desde la época de la colonia. Y ya haya un desarrollo y ya hayamos adquirido una cultura ciudadana,
que todavía no nos permite tener identidad, ¿sí? Identificarnos con que somos colombianos y que eso es un orgullo, ¿cierto? Cuando uno trabaja en una empresa, cuando uno no sabe ni siquiera para quién trabaja, porque simplemente se queda en un resultado. Entonces el señor que produce dentro de una fábrica, digamos, de automóviles, es el que ayuda a la fabricación de llantas. A él lo único que le importa es que sus llantas queden buenas, que sean resistentes, que permitan generar una mayor cantidad de velocidad, pero no le importa si esa llanta va para una determinada marca, si va para un determinado modelo de carro. Y cuando le preguntan, ya no, yo no sé, yo lo que hago son llantas, pero yo no sé ni para qué modelo. No tiene identidad con la empresa, no se identifica con la empresa. Muchos de nosotros en algún momento, de pronto en la vida, hemos sentido rechazo hacia nuestra propia empresa porque no nos pagan bien, porque de pronto nos desprecian, de pronto no nos valoran, de pronto sentimos que nuestros compañeros no son lo que quisiéramos. No me gusta esa empresa, y entonces usted ¿por qué está allá? Ah, no, porque es que me toca. No, a nadie le toca, absolutamente a nadie le toca. Si usted está en una empresa, lo dije antes, ustedes tienen que ser leales. Si a ustedes su sueldo no les sirve, pues tendrán que buscar otra parte. Ah, es que no la encuentro, entonces respete a su empresa. No es que se sienta conforme, no es que eso indique que usted tiene que bajar la cabeza, ya lo hemos hablado permanentemente acá. Usted tiene el derecho y la libertad de decir lo que siente, con el debido respeto. Si usted va de grosero y si usted se va a sentir una persona ofendida y va a ofender a otro, pues definitivamente nunca va a obtener una respuesta. Pero lo primero que tenemos que tener claro es que debemos tener identidad corporativa. Corporativa es de la empresa. Corporación, eso es la empresa, la organización a la cual nosotros servimos, ¿cierto? Y esa identidad corporativa nos lleva a que sea holística. ¿Qué es holística? Todo lo que he repetido hoy. Todo, hay que mirar las partes como un todo. Ustedes cuando miran un reloj, ustedes miran la hora, ¿cierto? O miramos la hora más exactamente. Pero será que nosotros sabemos por qué es tan preciso ese reloj, y los segundos, y los minutos, y la hora, y todo funciona perfectamente. Es algo que nos sorprende, que nos llena de una serie de inquietudes. ¿Cómo es posible que una maquinaria funcione, ¿cierto? Y dé la hora, porque está compuesto de partes. Pero nosotros lo único que miramos es la hora, el reloj, pero no nos interesa las partes. Entonces la identidad corporativa holística es que yo debo tener claro que pertenezco a una empresa y que debo trabajar en una gestión integral a través de un pensamiento sistémico. ¿Sí es claro hasta ahí, por favor? Por favor. Sí, señor. Liz, ¿está ahí? Señor, profe, aquí estoy. ¿Qué es identidad corporativa holística? O sea, Profe, se está escuchando entrecortado. Pues ahí, volvemos a lo mismo de ayer, es que definitivamente a veces... ¿Me escuchaste, Liz? sí, Identidad profe. O sea, es ahí como la entidad corporativa es todo, digamos, cada una de lo veo así como cada una de las fases Uh-huh. o los procesos que conforman la empresa o la organización en la que nosotros trabajemos. Que pues que Sí. nos da una identidad pues en algún proceso, porque bueno, la identidad también pues puede basarse como un puesto de trabajo, por decirlo así, y en una actividad específica que hacemos, pues la corporación en la que trabajamos, y la holística es cada una de las partes en que realizamos y las actividades para el proceso final o el producto final que se requiera de la empresa.
¿Quiénes hacen esa pregunta? Va para todos. ¿Quiénes construyen la identidad corporativa? ¿Quiénes la construyen? ¿Las personas Los empleados. o las organizaciones? No, las personas, profe. Las personas. No, Las bueno, personas. Las personas Las somos las que le personas, damos identidad a la empresa. ¿Quién quiere comentar algo? ¿Quién quiere comentar, por favor? Aparte de Liz. ¿De dónde están mis Profe, muchachitos? lo que decía usted de la integración corporativa, eso es lo que hace el pensamiento sistemático. Todos en la empresa, todos los pertenecientes a una empresa. Pero ¿en dónde está la identidad corporativa holística? Cuando todos estamos en la empresa, ¿qué pasa? Buscando un desarrollo común, un desarrollo para todos. ¿Quién me quiere ayudar ahí con otro comentario? Tenemos sentido de pertenencia con la empresa. Es correcto. Esa es una buena respuesta. Sentido de pertenencia que hace parte de la identidad. Cuando usted no cree en su empresa, cuando a usted todo lo indispone, usted no tiene sentido de pertenencia. Eso es algo que, digamos, creció dentro de la realidad corporativa, contándoles lo que les decía, que uno simplemente está allá y hace lo que le corresponde, pero no tiene identidad corporativa, ¿cierto? Entonces, ahora, para que las personas puedan aprender a querer a su empresa, sí, cuéntame. Qué pena. Sí, cuéntame. Buenas noches. Un Sí, buenas saludo. noches. Yo tengo en mi mente otro concepto. Sí, Porque, bueno, la identidad es como los rasgos que caracterizan a algo, ¿cierto? sí, sí, es correcto. Que la identidad corporativa la da la organización. Es decir, que Sí, cada empresa claro. Sí, definía los rasgos o características que identificaban a su corporación o que identificaban a su organización. sí, Que parte de la función de las personas de recursos humanos es conseguir empleados o conseguir colaboradores que tengan esos rasgos o que se identifiquen con esos rasgos que representan a la corporación. Y el ISO sí, hace referencia al ser, al conjunto de. Entonces, para mí la identidad holística es como los rasgos, como todos los rasgos que forman una organización y corporación. O sea, básicamente lo entendí así, pero ahora es que la identidad de una organización la han simplificado, no como tal la empresa. sí, eso es cierto. En el sentido de que usted lo está comentando, es cierto. Nosotros, por ejemplo, para complementar lo que tú dices y volver a lo que yo digo, cuando hablamos de Marlboro, ¿cierto? Cuando hablamos de Marlboro es que ya identificamos perfectamente de qué tipo de empresa se trata, ¿cierto? Tiene una identidad corporativa que nadie absolutamente la puede cambiar. Pero ¿a dónde llegó? O sea, entendía desde el término que tú me lo estás contando. Tiene una identidad frente a los demás que hace que las empresas se ubiquen, se posicionen frente a otras. Pero allí viene mi comentario. ¿Quién logró que esa empresa llegara, fuera reconocida y fuera identificada corporativamente? ¿Quién lo hizo? Porque la empresa, comenzamos con una pregunta, o con, perdón, el comienzo de esta conversación, la primera palabra que dije fue, ¿quiénes conforman las empresas? Las personas. Las personas son las que hacen una empresa. ¿Por qué el pensamiento sistémico está dirigido hacia cada uno de los integrantes de la organización? Porque es que somos todos los que participamos en una empresa quienes vamos a lograr que esa empresa sea identificada corporativamente. Coloquémonos, vamos a colocarnos nosotros en Universitaria de Colombia. ¿Quién va a hacer que Universitaria de Colombia logre una identidad corporativa
y que sea reconocida en cualquier lugar de Colombia en un futuro, digamos, ubicándola en una posición de pronto diferente a la que hoy tiene. ¿Quiénes vamos a lograr eso? ¿Quiénes vamos a lograr que esa identidad corporativa sea reconocida? Los alumnos, los egresados. Los Claro, egresados, los alumnos. es correcto, los egresados, los egresados. ¿Por qué? Porque inmediatamente van a decir, ah, no, es que viene la Universitaria de Colombia. Ah, no, sí, es que ya salen excelentes, excelentes estudiantes. Pero si nosotros, de alguna manera, sí, terminamos y nos graduamos, pero jamás, jamás vamos a sobresalir por entre otras personas de otras universidades, inmediatamente no vamos a dejar crecer a Universitaria de Colombia como institución. Somos nosotros, somos las personas que hacemos parte de la Universitaria de Colombia que nos vamos a lograr y que nos va a enorgullecer más adelante. Yo salgo de Universitaria de Colombia y lo hicimos con orgullo y sentimos identidad. Mire que aquí sí es evidente. Sentimos alegría de pertenecer a una institución que ya es reconocida, ¿cierto? Entonces, repito, lo que dijo la compañera que no alcancé a identificar el nombre, es cierto. La identidad corporativa como empresa es la imagen que tiene la empresa. Eso es cierto. Pero ¿quién lleva, que es lo que nosotros estamos haciendo aquí en el pensamiento sistémico, la cultura empresarial sistémica? Esta cultura empresarial sistémica va dirigida hacia los trabajadores. ¿Quiénes cambian de actitud? No son las empresas. ¿Quiénes solucionan los problemas? No son las empresas. ¿Quiénes son los que trabajan? ¿Quiénes son los que determinan los objetivos de la empresa? Son las personas que trabajan dentro de la organización. ¿Listos? Bueno, mis chinitos. Rápidamente, porque nos vamos a volver a quedar en el mismo lugar de ayer y eso no me gusta. Vamos a mirar la última parte de la cultura empresarial. Tan pronto terminó la cultura empresarial y les dije al comienzo, quiero que nos demos unos 10 minutos para que se vayan conformando unos grupos de trabajo para comenzar a trabajar con unos talleres. Esto, si no se aplica, fácilmente se pierde. ¿Sí? Fácilmente ¿Profe? Sí. Profe, es que pues, por lo menos en ingeniería industrial nosotros ya tenemos grupos conformados. Listo, mejor. Entonces, ahorita terminamos cultura empresarial. Sí, hay un grupo, nosotros somos un grupo de 6, profe. Perfecto, muy bien. Es que lo que pasa es que hay grupos de 6, de 4 y pues, pero pues siempre hemos trabajado pues en esos grupos. Sí, lo que pasa es que comienzo de la carrera. Sí, lo que pasa es que ya un grupo de 6 es que me parece supremamente grande. Es que 6, bueno, vamos a mirar. O sea, de acuerdo a como ustedes, ¿qué es lo que hace que en algún momento avancemos, nos detengamos, encontremos una respuesta a las expectativas que crea el poder estudiar? Ahora donde estamos en el pensamiento en el que estamos en la Universitaria de Colombia. ¿Qué es lo que hace que nosotros vamos a sentir que definitivamente estamos en donde queremos estar? Ese compromiso, esa respuesta, esa responsabilidad, esa participación. Profe, sí, dígame. pero esos grupos han funcionado. Por eso le digo yo, vamos a esperar que esos grupos ya establecidos han funcionado muy bien, profe. Bueno, listo, les creo. Y yo parto de la idea de que a todos debemos de creerle y es así y funciona así. Entonces vamos a seguir, digamos, con esos grupos, pero de acuerdo con la respuesta que se vaya dando en el transcurso de las clases y de los talleres, pues vamos a ir mirando cómo funcionan, ¿vale? Entonces, terminemos con la parte de la cultura empresarial. Esto es lo tradicional. Esta es la tradición en muchas empresas, no en todas. Recuerden que hay una diferencia que se ha venido manejando en los últimos tiempos, y es que algo es la empresa multinacional,
la que proviene de países con alta tecnología, que crean sus empresas en Colombia y que al interior de esas organizaciones, digamos que la situación es totalmente diferente a como lo hacen las empresas de familia, por ejemplo, ¿sí? Donde la posibilidad de ascender, crecer, disentir, eh, realizar consensos, pues es mínimo, porque pues el dueño es el papá y el que toda la vida lo ha hecho, y los hijos son los subgerentes y los directores, y entonces las posibilidades de aplicar todo esto que estamos hablando en el día de hoy, pues digamos que no es imposible, pero es bastante complicado. Habría que comenzar por cambiar el pensamiento que estamos viendo acá de una cultura empresarial que no facilita los cambios. ¿Por qué razón? Vamos a mirarlos. Entonces decíamos que la cultura son creencias, son normas y son valores, ¿cierto? Y eso genera un desarrollo cultural. Muchas empresas, y todavía se discute y todavía se comenta, tienen una cultura machista. Nuestro país es machista, eso no lo podemos negar, no podemos cerrar los ojos y decir que no. Nosotros somos uno de los países más machistas del mundo, especialmente en Latinoamérica, ¿cierto? Donde los únicos jefes son hombres. Ella se discutía a nivel de un programa de televisión y de una entrevista cómo en las grandes empresas todavía no tienen acceso las mujeres, porque nosotros pensamos que somos los únicos que tenemos la razón, los únicos que mandamos, los únicos que tenemos una voz fuerte, cuando se ha demostrado en algunas empresas todo lo contrario, ¿cierto? La mujer ha, digamos, obtenido un triunfo y un logro, primero desde el momento en que le permitieron tener una ciudadanía, segundo, cuando la dejaron ingresar a la universidad, y tercero, cuando lograron que pudiese trabajar en las organizaciones. Y han demostrado muchísimo su capacidad, su temple, que incluso en algunas situaciones han tomado mejores decisiones que los hombres. Pero nuestra cultura nos lleva a pensar que solamente los hombres pueden desempeñar determinados cargos. Para no ir muy lejos, ¿será que en Colombia estamos preparados para que haya un presidente mujer? Ya lo hemos visto como 2 o 3 veces, ¿cierto? Ya rompimos una, ya hay alcaldesas, y muchas alcaldesas, gobernadoras, senadoras, ¿cierto? Pero eso a nivel político, más porque, digamos, en medio del desarrollo de nuestra política, se ha logrado, a través de normas y de leyes, que se imponga dentro del Estado ese respeto hacia la mujer, dándole la oportunidad de que hagan parte de las ternas de los grupos que conforman determinados sectores para que participen en la elección. Eso se logró a través de ¿qué? A través de una ardua lucha de las mujeres, de toda esa capacidad que tienen para desempeñarse en los diferentes cargos. Incluso ya hemos llegado a que la mujer ocupe posiciones que eran vedadas totalmente. La de ser policía, por ejemplo. La de trabajar en un taller de mecánica. La de ser conductora. Y podemos quedarnos en toda la cantidad de ejemplos que ustedes quieran. Y que saben. ¿Cierto? Pero en el fondo, como diría, como se dice popularmente, en el fondo, no deja de ser una cultura machista. Porque solo se cree que las decisiones, las mejores decisiones, las toman los hombres. Repito, eso se está rompiendo en el ámbito político, pero en el ámbito privado todavía subsiste. La cultura del trabajo arduo. Aquellos trabajadores que creen que llenando el escritorio de papeles, llenando el escritorio de contratos, llenando el escritorio de mucho trabajo y que yo trabajo y que nadie se da cuenta de todo el esfuerzo que yo hago, y no solamente están poniendo en riesgo a la empresa, porque son personas que toman decisiones solas, que trabajan solas, que acumulan trabajo en lugar de distribuirlo y consideran que eso es lo mejor. Y entonces para el jefe o para la persona que está a cargo, uy, es que ese sí trabaja, vaya usted a ver a qué hora lo ve visitando a los compañeros o tomando tinto, es que ese sí trabaja.
pero resulta que ese trabajo está generando un mayor riesgo, porque la persona se cansa, porque la persona comienza a perder, digamos, en un momento determinado, respuestas. No se las sabe todas, ¿cierto? Lo que él quiere es tener trabajo, asumir él solo la responsabilidad y en términos muy coloquiales quemarse, ¿cierto? Pero no es algo que sea sano para una empresa, que haya un trabajador que trabaja y trabaja y trabaja y le gusta que le entreguen trabajo cuando hay más compañeros que pueden ayudarlo, pueden colaborar y pueden hacerlo mejor entre todos. Cultura de poner en riesgo la compañía. Hay personas que se alegran en tomar las decisiones a riesgo, especialmente en la parte gerencial. Entonces son gerentes que en un momento determinado, digamos, les dije también en algún momento, no aceptan que alguien los aconseje, que alguien les colabore, se sienten en riesgo porque otro les ayuda y entonces finalmente de pronto el otro va a ser el que sobresalga y él no. Entonces él prefiere tomar la decisión, ¿cierto? Decir, no, tranquilo, no se preocupe que yo sé cómo arreglar. Ponen en riesgo la compañía, porque una mala decisión de una sola persona, pues definitivamente ustedes ya pueden imaginarse la situación a la que puede llegar. Cultura del proceso, el famoso, hay una teoría, la teoría de Fayol, ¿cierto? Cuando él hablaba de los procesos. Importante porque eso nos enseña a cómo hacer las cosas. Pero cuando uno se queda en el proceso, no se sale del proceso y cumple con el proceso y el proceso no funciona, usted no sabe por qué. Pues que yo lo vengo haciendo así. No, pues que así se hace. Pero usted sabe por qué se hace. No, yo lo único que hice fue cumplir con el proceso. Y esa es su respuesta. Esa no es una respuesta. O sea, la cultura del cambio la vamos a ver más adelante. Esa cultura del proceso es simplemente una maquinización del individuo frente a cualquier situación. Va a obligarlo a que asuma todo un proceso sin ponerle condiciones, sin evaluarlo, simplemente por cumplir. Viene luego la cultura del poder, esa sí que es conocida en Colombia y en Latinoamérica. Y hablo mucho de Latinoamérica porque estas culturas son las que se mantienen acá. El mundo ha cambiado. Ustedes han visto cómo los orientales, que ayer hablamos muchísimo de ellos, pero pues no puedo devolverme, pero cómo los orientales en algún momento determinado han logrado superar a los occidentales en términos de gestión empresarial y de resultados y de imagen corporativa, que para muchos ya no es desconocido un Samsung, un Toyota, y todas estas empresas orientales, coreanas, la Hyundai y todo este tipo de empresas que nos hicieron olvidar a la ITT, a la General Electric, a la Philips, a qué sé yo cuántas empresas eran las que manejaban el mundo. Entonces, el mundo cambia. Nosotros somos los que no queremos cambiar. Y para eso estamos acá, para iniciar un proceso de cambio. La cultura del poder, entonces es el único que puede. El jefe es el único que puede. El subgerente, ya después de que le dieran un determinado poder, es el que manda. Después del gerente, viene el subgerente. Después del subgerente viene el director. Después del director viene el jefe de sección. Después del jefe de sección viene el jefe de grupo. Y jefes, y jefes, y jefes. Y todos tienen poder y todos mandan. Y entonces uno no sabe a quién atender. Porque todos tienen poder. Y porque lo que ellos digan es lo que se debe hacer. Eso hace que muchas de las empresas, en algún momento determinado, tomen malas decisiones. Porque una sola persona cree tener la razón, y como tiene el poder, pues definitivamente no hay nada que hacer. Es más, con el poder, incluso puedes llegar a culpar a otra persona de lo que sucede. El rol de la burocracia, eso es algo que es evidente también, y está asociada con el poder. Entonces cada uno tiene su puestico, ¿cierto? Cada uno tiene su rinconcito. Y entonces yo soy el jefe de organización y métodos, yo soy el jefe de evaluación de proyectos,
yo soy el jefe de contabilidad, yo soy el jefe de planeación, yo soy el jefe, yo soy el jefe, yo soy el jefe, y entonces se arma una burocracia. Buró, oficina. Kratos, poder. El poder de las oficinas. ¿O quién no se ha visto en algún momento maltratado o ha sentido el peso de la burocracia cuando entra a una oficina y lo primero que se encuentra es a una secretaria que le dice, ¿tiene cita? O un celador que le dice, usted no puede entrar. O una persona que le dice, usted trajo los papeles, trajo, por decir algo, su partida de nacimiento o su registro civil, y comienzan a llenar uno de papeles sin saber por qué. Esa es la burocracia. Cuando hay una determinada cantidad de cargos haciendo cosas pequeñas. Entonces, para hacer un solo papeleo, hay que pasar por 7 u 8 jefes para poder cumplir con lo que quiero. La cultura del logro, asociada a la del proceso y a la del poder. Entonces yo pongo en riesgo la empresa porque tengo que lograrlo, ¿cierto? Entonces no me apoyo en nadie, sino que simplemente busco un logro para sobresalir. Cuando yo quiero sobresalir por mí mismo, por mi particularismo en el sentido que individualizo las respuestas, estoy poniendo en riesgo otra vez la compañía. El logro debe ser en equipo. El logro no es personal, el logro no es individual. Ah, bueno, que haya resultados que se requieran, sí, los deportes, o quien ha visto que, incluso ni aún en los deportes, perdón, un futbolista que es goleador, si no fuera por el equipo, pues él solo no lo va a lograr. Un ciclista necesita el apoyo del equipo, ¿cierto? Que se valore el logro personal, que ahí es donde a veces caemos en los excesos. Nuestro Egan Bernal, nuestro James, sí, son buenos jugadores, pero ellos necesitan un equipo. Si no, no lo lograrían. Pero para nosotros no, para nosotros son ellos. Y se queda en la cultura del logro. Y la cultura del apoyo. O sea, en esta parte importantísima que todos aportemos. Nosotros tenemos que buscar apoyo. Nosotros no debemos quedarnos en la cultura empresarial de no querer recibir ayuda. ¿Cierto? Porque digamos que en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, está que si yo lo hago solo, voy a obtener rápidamente un ascenso, voy a obtener rápidamente un reconocimiento y voy a lograr que pueda ascender dentro de la organización. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que hemos visto sucede en las empresas. Aquí no se dice nada nuevo, aquí no estamos diciendo cosas extraordinarias que no hayamos visto en algún momento, si hemos tenido la oportunidad de trabajar toda esta parte de la cultura empresarial. Y viene la cultura sistémica, que es lo totalmente diferente a lo que vimos y que lleva a una transformación, ¿cierto? Entonces se dan toda una serie de pasos, pero mire, están relacionadas todas, ¿cierto? Este es un sistema. Entonces todo viene conectado, absolutamente todo viene conectado. No hay una sola partícula, no hay algo que no esté relacionado con otra parte dentro de la organización, ¿cierto? Y esto es un sistema, como cualquier otro. Entonces aquí está la planeación, aquí están sistemas, aquí está tesorería, aquí está administrativa, aquí está el gerente, aquí estamos todos los que participamos, ¿cierto? En un sistema que debe funcionar. Y al contrario de la cultura machista, debemos propender por la cultura de la igualdad. Sin esa igualdad no puede haber resultados. Si nosotros mismos vamos a creer que solamente los hombres son los que tienen la razón, pues vamos a tener una idea equivocada y jamás vamos a lograr resultados. Cuando participamos todos, hombres y mujeres, en busca de un resultado, las cosas mejoran, porque todos aportamos. Aquí podríamos hablar en la igualdad de la etnia, la raza, la religión. Entonces que el uno es negro, que el otro es blanco, que el otro es,
mono, el otro es pelinegro, el otro es alto, el otro es... No, todos somos iguales. Absolutamente todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos y todos valemos igual y no hay ninguno superior al otro, independientemente de que haya jerarquías. Pero en términos de igualdad, todos somos iguales. Y eso hay que tenerlo claro dentro de las organizaciones. Cuando uno comenzamos a mirar, ¿cierto?, a otras personas por debajo, vamos a tener inconvenientes. Vamos a crear un mal clima, ¿cierto?, que finalmente va a llevar a que la empresa no funcione. Debe haber una cultura de la igualdad. Cultura del trabajo en equipo, diferente a todo lo que dijimos atrás. Siempre, desde un momento, trabajemos juntos, así como ustedes van a trabajar en equipo en sus grupos de trabajo, donde espero que todos participen y no que hayan 2 o 3 que son los que llevan siempre, digamos, la respuesta y el trabajo como tal, y se sienten felices porque se sienten importantes. Entonces trabajan, ellos son los que trabajan, y los demás ahí, no, pero dejémoslo que se trabaja. Y a él le gusta trabajar porque le gusta ser el líder. Resulta que el término de líder también poco a poco ha ido desapareciendo a través de la sistematización y de la cultura sistémica. Se necesita un líder, sí, pero un líder que trabaje en equipo. No un líder solitario y que imponga. Ese líder no sirve. El trabajo en equipo es lo más importante. El que todos participen, ni 2 o 3 se crean los dueños del trabajo y son los que imponen las ideas y los demás asienten. Sí, sí, miremos que no, más bien, en lugar de este trabajo sistémico, ¿por qué no lo dividimos en 2 y dar las explicaciones del caso de los demás? Sí, hagámoslo así entonces. No, recuerden, debemos pensar con criterio, en término crítico. Eso es lo más importante, que trabajemos en equipo, pero con pensamiento crítico. Aunque haya 1 o 2 líderes, son los que manejan, los que dan, siempre son los que salen a hablar, siempre son los que presentan los talleres, siempre son, y los demás, ¿qué? El estudio es para todos y ustedes están pagando, por ponerlo en términos económicos, para aprender. ¿Y uno cómo aprende? Pues cuando aplica lo que aprende. ¿Y cómo sé que lo estoy haciendo bien? Cuando lo presento. Pero si llegamos a 2 o 3, todos sacaron 5, sí, pero esa es una realidad. Eso es una verdad. No. Hubo 2 o 3, lo sabemos, pero como somos facilistas, que lo dejamos a ellos. Luego viene el trabajo organizado. Debemos que cada uno haga su parte, ¿cierto? Todos debemos de aportar. Entonces a usted le corresponde tal parte, a usted le corresponde tal parte, y luego unimos, mírenlo. Independientemente de que a mí me tocó en la parte del taller resolver el problema financiero, y a mí me tocó resolver el problema comercial, y a mí me tocó resolver el problema administrativo, finalmente el trabajo es uno solo porque hay una sola respuesta. Entonces cada uno va a venir a decirme, no, es que yo hice esta parte, y a mí, yo no sé, porque yo no, esa parte la hizo tal persona. No, entonces ¿cuál es el trabajo en equipo? ¿Cuál es el trabajo organizado? Se pierde todo. Y esa es una respuesta que uno escucha mucho en los estudiantes. No, yo hice mi parte, pero la otra parte yo no sé. Entonces normalmente yo cuando hago un taller, le pregunto a una persona sobre cualquier parte del trabajo y debe saberlo. No, es que a mí me tocó, no, a mí no me toca nada. El trabajo es de todos. Porque ese es un trabajo que fue organizado, que fue en equipo y donde todos trabajamos igual. La cultura alternativa, claro que hay una cultura alternativa, no siempre hay una sola respuesta, hay varias y siempre debemos ponerlas sobre la mesa, siempre debemos mirar, hay otras opciones, que finalmente seleccionamos una, sí, obviamente, no puedo pasar 3 o 4 como respuesta, pero tuvimos varias alternativas, entonces siempre debemos de plantear varias respuestas, repito, para que se tome una decisión final. ¿Listos? Cultura de la organización, muy parecida o casi similar al trabajo organizado, pero aquí ya no son las personas, aquí son las unidades administrativas. ¿Sí? Entonces aquí lo que tenemos que ver, dónde está
la parte de la financiera, la parte administrativa, la parte comercial, la parte de ventas, la parte de compras, cuáles fueron los resultados y por qué si se presenta el problema, en dónde se originó la hermenéutica. Recuérdenlo, muchachos, ¿dónde se dio origen a eso? ¿Cómo lo interpreto? Es una teoría de la interpretación a partir del origen. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se presentó esa dificultad? Entonces, miramos las unidades administrativas, ¿cierto? Y vemos cuál fue el resultado final para poder determinar en qué parte se originó. Y por último, la cultura de la planeación. Pues eso sí es fundamental. Donde usted no realiza procesos, procedimientos, donde políticas, metas, objetivos, usted no tiene absolutamente nada. Usted no tiene organización. Usted ni siquiera sabe para dónde va. No tiene visión. Entonces, esa planeación implica que haya una serie de procesos que se deben implementar e implantar a través de un pensamiento sistémico, resultado de un trabajo en equipo. No del señor de planeación que se sentó allá en la oficina y él allá en su curul decidió qué es lo que se va a hacer. Y llamaron al gerente, se la presentaron al gerente muy fácil y se dijo, eso es lo que se va a hacer. Y después nosotros nos damos cuenta que eso no sirvió para nada. ¿Por qué? Porque no hubo trabajo en equipo. Bueno, muchachos, aquí vamos a detenernos ya. Afortunadamente terminamos, ya estaba como bastante extenso. Vamos a hacer un taller. Yo pensaba hacerlo hoy, pero ya pues no hay manera de hacerlo. Un organigrama de la compañía Manufactura Textiles S.A. Este es un organigrama de esa empresa, ¿cierto? Y vamos a mirar. Bueno, ahí va a ser la creación de grupos, pero ustedes me dicen que ya los tienen armados. Entonces, este es el organigrama de la compañía Manufactura S.A. Esta es la gerencia, esta es la oficina de planeación, esta es la subdirección financiera, de producción, comercial, administrativa, que tiene una contabilidad, una tesorería, unas compras, unas ventas y una nómina, ¿cierto? Con base en este organigrama vamos a presentar un problema que se presenta y cada grupo va a buscar una respuesta, ¿cierto? Entonces, el taller presenta la siguiente situación. Actualmente la compañía presenta exceso de personal, por la cual se analizan sus posibles consecuencias. O sea, esta empresa tiene muchas personas, ¿cierto? Entonces, no nos dicen dónde, simplemente que hay muchas personas. ¿Y la consecuencia? Pues eso está generando que la nómina sea muy alta y genera iliquidez. En producción, por alguna circunstancia, hay falta de materia prima y como hay falta de materia prima, pues no hay producto y la parte comercial se disminuyen las ventas por falta de productos. ¿Listo? Ustedes van a analizar por grupos con un pensamiento sistémico. Eso es lo que yo quiero que ustedes presenten mañana. Eso es una especie de borrador de lo que vamos a hacer, ¿cierto? Ustedes dicen, no, mire, lo que pasa es que aquí tenemos ventas, cada una de estas partes tiene un problema. Aquí está el exceso de personal en la nómina, su dirección comercial no está vendiendo, no hay materia prima y no tienen platica, ¿cierto? ¿Pero acá numerar los grupos? No, espérate porque, espera, termino porque ustedes, mis chinitos son muy lindos. Entonces, ¿cómo intervienen? Mire todo lo que hemos hablado hoy, por eso es que quiero que ustedes comiencen a aplicar, si me escucharon, si a veces me vuelvo repetitivo en ciertos aspectos, la participación, el trabajo en equipo, la planeación estratégica, la heurística, la hermenéutica, la heurística, el propio pensamiento sistémico, el pensamiento circulante, el pensamiento crítico, todo esto tiene que ver con lo que estamos acá y lo vamos a ver más tarde, cuando demos respuesta a esto. Primero, sin ninguna guía,
ustedes me van a dar una respuesta. Lo que ustedes crean. Cada uno de los grupos, vamos a hacer lo siguiente. Como ya tienen los grupos creados, Roosevelt, ¿está ahí con nosotros? Roosevelt. Sí, señor, aquí estoy. Mi chinito, usted va a ser mi mano derecha en la lejanía, como dice la canción, el vallenato, ¿cierto? Entonces le va a pedir un favor. Todos le van a enviar el grupo al que correspondan a Roosevelt, ¿cierto? Digamos que yo le voy a dar una numeración. Ustedes envíen los grupos, simplemente envíen los grupos. Roosevelt me va a hacer el favor de hacérmelos llegar a mí, ¿cierto? Para antes de mediodía, 2 de la tarde, antes de las 2 de la tarde de mañana. Y yo, entre las 2 y las 4, 6 de la tarde, armo los grupos y cada grupo, independientemente, cada grupo, escúchenme bien, para que no haya ninguna, da respuesta. Da respuesta. Según su criterio. Entonces, el grupo número 1, cualquiera que sea, ¿usted cómo resolvió este problema? ¿Cómo resolvió el problema? Este problema que está acá. ¿Qué va a hacer usted? Dígame qué va a hacer. ¿Cierto? Usted me dice, o el grupo me dice, tal, me envían los grupos y yo de ese grupo, como ya lo tengo armado, digo, Liz, pase al tablero y me cuenta qué fue lo que hicieron. O Roosevelt, aún siendo mi coordinador, también está ahí. O Camilo, o cualquiera, yo los voy pasando, ¿cierto? Y ustedes aquí me van dando su respuesta. Si pueden, me lo traen en una diapositiva, para que lo presentemos así. ¿Listo? Y no, pues ahí, porque a veces es preferible que ustedes en un momentico se reúnan, y como es un programa muy corto, pues entonces ustedes me dicen, mire, yo lo que hice fue contratar más gente. Me dice, ¿por qué? Ah, bueno, la respuesta y el por qué, que aquí no lo tengo. El por qué tomó esa decisión, ¿cierto? El por qué. Se lo estoy haciendo acá, no lo tienen ustedes. Entonces, por favor, Roosevelt, entonces, si es tan amable, mañana antes de las 2 de la tarde me envía los grupos, los 6, 7, 8 grupos, los que hayan salido, y finalmente yo acá los numero, y tan pronto comencemos clase vamos a comenzar a las 6:15 para que todos puedan llegar y no haya la disculpa de que no ha llegado, de que no ha llegado, de que no ha llegado, que esa parte, no hay ninguna parte, recuérdenlo. Miren lo que hablamos atrás, por favor, apliquen la cultura sistémica, trabajo organizado. No es que la parte de financiera la hizo Pedrito y Juan. No, señor, todos tienen que saberlo. Ah, no, que es que la parte de materia prima de producción la hizo María y Raquel. No, todos tienen que saber porque todos lo trabajaron. Tienen que trabajar en grupo. Pónganse de acuerdo si lo hacen a través si lo hacen a través de qué, pues del computador, de WhatsApp o qué sé yo. La idea es que mañana, cuando nos encontremos, ustedes me ayudan a resolver ese problema. ¿Listo? ¿Sí es claro, por favor, para todos? Sí, por favor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, de verdad. Entonces, creo haber sido lo más didáctico posible, lo más claro. Trato de llevar las cosas con mucha, digamos, despacio, claro, conciso, para que ustedes, cuando tengan cualquier momento, se lo he repetido ya 2 veces hoy, cuando tengan cualquier situación que no les quede clara, como lo hizo Luis, con el problema de la holística, lo digan, porque es que para eso estamos acá y para eso estoy yo, ¿cierto? Nada que esté claro, inmediatamente, profe, no entiendo.
y listo, no hay ningún problema, jamás va a haber problema. Entre más rápido asimilen y yo tenga claro que ustedes lo están haciendo bien, fabuloso para todos. Y nos va bien a todos. Espero, muchachos, de verdad, que este sea un curso exitoso, que haya compañerismo, que haya, creemos una especie de amistad entre todos, así sea a la distancia, y que aquí no hay jerarquías, aquí no hay diferencias entre uno y otro, se los he explicado, todos somos iguales, todos tenemos la misma consideración frente a nuestros demás compañeros y frente al grupo. ¿Listo, muchachos? ¿Listos? Gracias, profe. Bueno, Señor, de gracias. verdad, muy amables. Gracias, profe. Y yo estoy llamando a Roosevelt por ahí a las 11 de la mañana, 12, solamente para saludarlo, a ver cómo van las cosas. El que no envíe grupo, pues obviamente queda por fuera del taller, no puede llegar a pegarse allá. Mañana me llega, es que yo no vine ayer, no vine hoy, no vine el sábado, porque no va a quedar calificado. Porque Profe, si no, qué pena. sí, cuéntame. ¿Podríamos mañana al iniciar la clase mirar los matriculados? Profe, es que somos Bueno, bastantes. Quisiera saber perfecto, si me parece bien, me parece bien. iniciar. Bueno, perfecto, me parece bien. Gracias. Entonces, Profe, qué pena, buenas noches. sí, buenas noches. ¿Los Sí. enviamos a Roosevelt al correo o lo podemos poner en el grupo de WhatsApp de pensamiento? También, pero lo que yo quiero es que no nos desorganicemos. Voy a repetir mi propia palabra. Dejémoslo que Roosevelt sea el organizador. Para él, mi mano derecha, mi coordinador, la persona que me va a ayudar a resolver los problemas va a ser Roosevelt. Entonces, comienza que no, que se lo envía al correo, que se lo envía al WhatsApp, y entonces mañana resulta que ninguno aparece porque cada uno recibe una información diferente. Entonces, les pido el favor. Para que más quede claro, podríamos que por favor Roosevelt nos confirme dónde le queda más cómodo que enviemos la información. Bueno, perfecto. Roosevelt ahorita les coloca, no sé, un WhatsApp o alguna cosa para que se comuniquen con él y le puedan enviar todo. Es para evitar desorganización y que mañana comenzamos con que no, que faltó, que a mí no me dijeron, que, mire, siempre sucede, no nos digamos mentiras, siempre sucede y entonces al final termina uno en otras cosas. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces les agradezco mucho, de verdad, espero que haya sido una conversación amena y que hayan asimilado todo lo que hablamos en el día de hoy. Bueno. Profesor, ¿válido grupo de 6 personas? Sí, ya dejémoslo así porque pues si lo tienen ya, dejarlo así. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Buena noche para todos, mis chinitos. Gracias, profe. Chao. Bueno, a ustedes. Gracias, profe. Buenas Profe, noches. feliz noche. Lo mismo, a ustedes, Hasta luego, muy profe. amables. Hasta luego, profe. Profe, descanse. Bueno.